Buenas noches otra vez, jóvenes. Creo que es tiempo de que comencemos nuestra clase. Bien, para hoy tenían que haber entregado una práctica, ¿verdad? Todavía de límites. Aunque ya hemos entrado al tema de derivadas, yo pienso que deberíamos concentrarnos ya enteramente en derivadas. ¿Listo? Hemos visto ya lo que es una derivada. Si se acuerdan, una derivada esencialmente, esa es una derivada de y con respecto de x y corresponde al límite de la función incrementada, ¿no? X más delta de x menos la función de x, todo sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. ¿Verdad? Habíamos visto también que fundamentalmente esta diferencia f de x más delta de x menos f de x es delta y. Entonces corresponde a una tangente. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso hemos visto ya en la clase anterior. Y eso nos lleva a la definición de derivada, ¿verdad? Si yo tengo cualquier función, la derivada en un punto determinado va a ser la tangente a la curva en ese punto determinado, ¿verdad? Entonces, básicamente, a cualquier función que yo le aplique esta relación y le saque el límite, la estoy derivando. Cuando este delta de x tiende a 0, se convierte en un diferencial. Diferencial de y que viene a ser esto, ¿no ve? Y de x que viene a ser esto. Es decir, un diferencial es el límite del incremento, delta x. Delta x, ¿por qué es un incremento? Porque es la diferencia, ¿no? Entre una x2 menos una x1. O sea, x final menos x inicial, si quieren ustedes. Esa diferencia nos da un incremento, y eso es un delta. Cuando ese incremento corresponde a un límite que tiende a 0, quiere decir que estoy viendo a un incremento infinitesimal. Vale decir, me acerco continuamente a 0, pero no llega a ser 0. Ese es el concepto de límites, ¿verdad? Entonces, una derivada es un límite. Cuando el incremento delta x tiende a 0, se convierte en una diferencial. Y la relación entre las dos diferenciales me da una tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí viene la definición. Entonces, repito, cuando yo estoy aplicando este límite, lo que estoy haciendo es derivar. Y también hemos visto que, afortunadamente, cuando yo aplico este límite a funciones similares, el resultado es repetitivo. Y al ser repetitivo, se puede tabular y se puede elaborar la tabla de derivadas. Una tabla de derivadas que, disculpe, no he tenido tiempo de prepararles una, pero con toda seguridad mañana les voy a subir al WhatsApp. ¿Listo? Una tabla de derivadas. Y luego vamos a aprender a manejar esa tabla de derivadas. Pero fundamentalmente una tabla de derivadas contiene reglas de derivación. Así que vamos a comenzar hoy escribiendo las reglas principales de derivación. ¿Listo? O sea, nosotros cuando derivemos, como hicimos ya en la clase anterior, ya no vamos a sacar el límite. No vamos. Directamente vamos a aplicar estas reglas principales de derivación. Les dije también otra cosa, muy, muy importante. Perdón. Que cuando se deriva,
se hacen dos cosas. O perdón, más bien, una derivación tiene dos partes. Creo que está mejor dicho. Una es la parte operativa. La parte operativa quiere decir derivar. A mí me dan una función cualquiera y me dicen derive la función. Entonces yo en base a las reglas de derivación o a la tabla de derivadas, si quieren ustedes, voy a derivarla. Voy a encontrar el resultado de la derivada. Es un trabajo mecánico. Van a ver ustedes de que derivar es fácil porque simplemente debo aplicar las reglas. Vamos a aprender a derivar. Justamente uno de mis objetivos es que ustedes cuando termine la materia sean pues capísimos en derivar, puedan derivar cualquier cosa. Vamos a llegar a eso. Pero sin embargo, esa es solo una parte, es la parte operativa. Yo voy a operar una derivada. La otra parte es la conceptual, que yo tengo que saber qué estoy haciendo cuando derivo. Y cuando digo qué estoy haciendo, no me refiero a las ecuaciones que voy a escribir en mi papel, sino al significado de esa derivada, a esto que acabo de decirles. A que cuando yo encuentre el resultado de una derivada, yo voy a saber que lo que estoy encontrando es pues la pendiente de la tangente a la curva en un punto determinado. ¿No ve? Y además ese resultado es el resultado de este límite. Otra cosa es que este límite se ha podido tabular. Si yo lo entiendo así, entonces voy a poder aplicar lo que estoy haciendo. Si no lo entiendo así, se convierte en un tema tan árido que yo puedo llenar papeles y papeles y papeles de muy buen trabajo, pero si no entiendo lo que estoy realmente haciendo, no me sirve de nada, ¿verdad? Obviamente, tampoco voy a poder interpretar nada si no derivo bien. Entonces, el objetivo en esta materia es fundamentalmente la parte operativa, es decir, que ustedes deriven bien y que comprendan, por lo menos en concepto, de qué es una derivada. Posteriormente, en sus materias de especialidad, ustedes van a aplicar todo esto que estamos viendo. Entonces, sí van a aplicar completamente los conceptos de derivación. ¿De acuerdo? Entonces, con todas esas recomendaciones, vámonos a las reglas principales de derivación. Hay muchas reglas. Yo me estoy basando en el texto que estamos usando, ¿no? Y que les he pasado escaneado. Esto, por si acaso, está en la página 93. El punto 5.4 de nuestro libro dice reglas principales de derivación. Yo voy a explicarles en ese orden. Tal vez no con las mismas palabras, pero en ese orden. La regla 1 dice, si yo tengo una función y igual a c, c es una constante. Su derivada es 0. ¿Está bien? Entonces, por concepto, la derivada de toda constante es 0, siempre. La derivada de 1, 0. De 4, 0. De 40, 0. De e a la 8, 0. Porque e a la 8 es una constante, ¿no ves? De raíz de 7, 0. Entonces, cuando yo derivo una constante, 0. Es la primera regla. Segunda regla. Antes, se ve lo que estoy anotando, ¿verdad? ¿O tienen dificultades? Díganme, por favor, para que mantenga este lapicero o cambie. Está bien, Nick. Está bien. Se ve, dice. Ya, Sí, se perfecto. ve. Qué bien. Entonces, continuamos con Plumafuente. La segunda regla. Si y es igual a x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1.
X a la N, ¿no? O a la M. A la n. Y esto es n, o sea, este n se baja y a la potencia n les resto 1. Es lo que hicimos, ¿no? En la clase anterior. ¿Se acuerdan? Justamente habíamos encontrado el límite de x al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y vimos que se repetía. Y en todos los casos, el resultado nos daba esta potencia bajándose y restándole 1 a la potencia. ¿No ve? Esa era la derivada. ¿De acuerdo? Es la segunda regla. Y posiblemente la regla más importante en derivación. Entonces, ustedes no pueden equivocarse en esta regla. Tercera regla. Si yo tengo una función y igual a una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de una constante por una función es igual, estoy leyendo, es igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo derivo cualquier valor que multiplica a una variable, el valor constante se mantiene. Siempre. ¿Está bien? La cuarta regla. Si yo tengo una suma o resta de funciones la flechita que vamos poniendo así. La derivada va a ser también la derivada de la suma o resta de las funciones. Bueno, aquí puse fx, perdón, aquí vamos a poner g de x, ¿ya? Más g de x. Que me muestre que son dos funciones diferentes. Esta regla es muy importante. ¿Listo? Quiere decir que si yo tengo un polinomio donde sumo y resto valores, la derivación va a ser término a término. Eso vamos a verlo luego, cuando hagamos más ejemplos. La regla 5 y la regla 6 ya nos habla del producto y, si quieren ustedes, la división o cociente de dos funciones. Vamos a dejar para más adelante aquello. Por el momento vamos a aprender a derivar solamente con estas cuatro reglas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a sumar y restar funciones. Listo. Entonces vamos a usar estas cuatro reglitas. Todavía no vamos a hacer ningún producto ni ningún cociente. Un poquito más adelante lo vamos a hacer. En esta misma clase seguramente. Pero por ahora vamos a mantener todo así. Bien, ejemplos. Bueno, nos piden demostraciones de reglas. No va a ser ninguna demostración. A ver. Derivar la función y igual a x a la octava. ¿Está bien? ¿Cómo voy a derivar? ¿Quién me diste el resultado? Con la regla 2. Exactamente. ¿Y cuánto sería entonces? 8x a la séptima. 8x
a la 8 menos 1, ¿no ve? N es 8. Se bajó 8 menos 1. En otras palabras, 8x a la séptima, como dijo su compañero. Listo. Miren qué fácil. Otra. Y igual a 6 por x al cubo más 2. ¿Cuánto sería su derivada? Primero tengo una suma de dos funciones, ¿verdad? Esta función y esta función. Por tanto, debería aplicar la regla 4, ¿no ve? Es decir, voy a derivar esta y voy a derivar esta. Listo. En segundo lugar, tengo aquí una función al cubo. Aquí tengo una constante. Pero esta x al cubo, esta variable al cubo más bien, está multiplicada por una constante 6. Entonces, debería aplicar la regla 3. O sea, es una combinación de las 4 reglas. Cuando yo observo que es una suma de dos funciones, estoy observando la estructura de mi función. ¿No ve? Y la estructura de mi función me dice que si tengo suma o resta, aplico la regla 4. Y luego aplico las otras reglas ya puntualmente, específicamente en cada uno de estos. Eso quiere decir que voy a derivar primero este valor. 6 se mantiene, ¿no ve? Aquí está, C. Por la derivada de x al cubo. ¿Cómo es x a la n? Va a ser por 3 por x al cuadrado. 3 menos 1. ¿Está bien? Más la derivada de 2. Pero 2 es una constante. Entonces aplico la regla 1. Sería más 0. Que por supuesto no se pone, ¿no? Mi resultado sería 18x al cuadrado. Ese sería mi resultado. ¿Listo? Ya está derivado. Si yo aplicara el límite de x más delta x menos f de x sobre delta de x a esta función, me daría este resultado. Si quieren, hagan la prueba. Siempre que derivo, estoy aplicando ese límite. Otra cosa es de que en esta función, por ejemplo, sencilla, es fácil aplicar el límite. Hay otras funciones, por ejemplo, funciones exponenciales o logarítmicas, donde aplicar el límite es pues bien difícil. ¿No ve? Entonces, ya en todos los casos, nosotros vamos a derivar aplicando nuestras reglas de derivación, nada más. ¿Se entendió? Hasta aquí, chicos. Si me están entendiendo, por favor, póngame el comprendido B. Y si no, póngame el rojo, por favor, si no me entienden. Yo normalmente les voy a preguntar si específicamente quieren que les explique algo, al que me ponga el rojo. O si prefiere que se repita todo. Y no hay ningún problema, yo voy a repetir. ¿Hay alguna parte en especial que no hayas entendido, Dayana, o prefieres que se repita todo? ¿Qué dices? No, solo la parte de 6 por 3 x al cuadrado. ¿Por qué sale eso? Muy bien, muy bien. Enseguida te voy a explicar. ¿Y tú qué dices? Sería bien que lo expliques de nuevo para que podamos entender si mejor, por favor, ¿puede ser? Puede ser, perfectamente. A ver, voy a usar mi otro lapicerito que pinta más fuerte. Fíjense, tengo y igual a 6x al cubo. Y me han pedido que derive. Y ya os he explicado, ¿no? Que cuando lleva prima quiere decir que estoy derivando. Y es lo mismo que poner derivada de y con respecto a x. Es lo mismo que y prima. Esto es notación nada más. Bien. No, aquí faltaba más 2.
Cuando tengo una suma o resta, derivo esta, luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente. Puedo tener una suma de 4, ¿no ve? Voy derivando término a término. Ahora voy a derivar solamente este valor. 6x al cubo. Y tengo esta regla. Primero esto. Dice constante por la función, mantengo la constante por la derivada de la función. Entonces, mantengo la constante, 6. ¿A ver? Mantengo el 6 y lo dejo el 6. Luego, Las constantes siempre van a ser números enteros. perdón, no te escucho. No te escucho. Las constantes siempre van a ser números enteros. No, una constante quiere decir que es un número concreto. Puede ser entero, puede ser fracción, puede ser exponencial, es decir, puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Por ejemplo, este valor, e a la 6, es una constante. E es la constante de Euler, 2.71 y no sé cuántos más, elevado a la sexta potencia, es un número. Cuando tiene una variable, esta parte puede ser constante, pero esto ya es variable. ¿Te das cuenta? O sea, variables X. 6 es una constante. 3 también es una constante. Aquí me dice que C, la constante por la derivada de la función. La función es x al cubo. Entonces, se aplica esta regla 2, x a la n. Su derivada, n baja, aquí está, y a la potencia le quito 1. ¿Se acuerdan, no? Eso hemos demostrado antes. O sea, 3. Se bajó. X a la n menos 1. 3 menos 1. N es 3, ¿no? La potencia, porque es al cubo. Listo. Más debería yo estar derivando este 2. Pero ocurre que la derivada de una constante, la regla 1, 0. De cualquier constante. De cualquier constante. Entonces esto es más 0, que por supuesto, como les decía, no se pone. Al final mi derivada termina siendo 6 por 3, 18x al cuadrado. ¿Se entendió mejor? ¿Qué dicen, chicos? Dice, Sí, licencia, entendió. Ya, chicos. Perfecto. Miren que esto es bien importante que lo entiendan porque en base a esto vamos a ir haciendo un montón de ejemplos. Bueno, casi toda la primera parte de derivación se va a basar completamente en eso. Más ejemplos. Y igual a 1 sobre x. Vamos a derivar eso. Ustedes saben que esto es lo mismo que decir x a la menos 1, ¿no ve? ¿Está bien? O sea, este x tiene potencia 1. Si lo subo al numerador, va a pasar con una potencia con el signo cambiado. Regla básica de álgebra, ¿no ve? Y me conviene trabajar así. Su derivada, ¿cuánto va a ser? ¿Qué regla debo aplicar? la 2 2, ¿no ve? N es igual a menos 1. baja con su signo. Claro que sí. Menos 1. ¿No ve? N es igual a menos 1. X a la n menos 1. O sea, menos 1, menos 1. En otras palabras, la derivada va a ser, este 1 ya no es necesario poner, menos x a la menos 2. ¿De acuerdo? Siempre les resto 1. Siempre. En otras palabras, menos 1 sobre x al cuadrado. Así también puedo escribir, ¿no ves? Lo mismo. Yo puedo dejarlo así o escribir así. Es exactamente lo mismo. Vale, chicos, tengo un mensaje de una de sus compañeras que me dice que su internet está horrible. Lamentablemente ya es difícil hacer algo.
Es la hora. A esta hora es bien complicado. Ni modo. Debemos seguir adelante. Bien. Seguiremos haciendo ejemplos. Espérenme un ratito. Se me ha desconfigurado también a mí para que pueda seguir en base a lo que tenemos en el texto. Ya. ¿Se entendió esta parte? Ya, chicos. Entonces, como ven, es repetitivo. Por eso yo les digo, a veces derivar es como aplicar un recetario de cocina. Y punto. Eso es todo. Inge, y si la respuesta lo podemos dejar en menos x a la menos 2, que es lo mismo. Claro, sí, pueden. Es exactamente lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Así es más bonito. ¿Por qué es más bonito? Porque estamos más acostumbrados a verlo así. Pero matemáticamente esto y esto es exactamente lo mismo. Entonces, si lo dejan así está bien. No hay problema. Otro. Y igual raíz de x. Siempre que tengan raíz, siempre van a convertirla en una función potencial. Es decir, la raíz es una potencia fracción, ¿no ve? Eso es un medio, porque es raíz cuadrada. Si fuera raíz cúbica sería un tercio. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo aplicar mi regla 2. Y la regla 2 dice que la derivada viene a ser un medio, ¿no ve? N baja. Siempre. Sea entero, sea fracción, sea lo que sea, baja. Por x a la 1 medio menos 1. Siempre, siempre, toda la vida. Ahora, ¿qué es 1? 2 sobre 2, ¿no ve? 1 medio menos 2 sobre 2 viene a ser 1 medio x a la menos 1 medio. Esta es la resta, el resultado de esa resta. Y ya está. Si quieren ustedes, esto es 1 sobre 2, x a la 1 medio baja, ¿no ve? Y x a la 1 medio es raíz de x. Listo. Esto es exactamente lo mismo que esto, por si acaso. También pueden dejarlo así. No hay problema. Dice, ¿por qué la raíz? Eso me gustaría saber. Porque, si te fijas, aquí es y', 1 medio, ¿no ve? 2. Este que está con x a la menos 1 medio puede bajar al denominador cambiando el signo de la potencia. Y es x a la 1 medio. Y el x a la 1 medio es raíz de x. ¿No ve? Yo lo puedo escribir así como puedo escribirlo así. De hecho, hemos partido de esta igualdad, ¿no ve? Sí. Ya. Está bien, Ya ¿no le ve? hice. Sí, Perfecto. desliza. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Miren, pregunten todo, por favor, todas las dudas que tengan. Todas. No se queden con la duda. Y igual a x por raíz cúbica de x. 5 puntos al primero que me dé el resultado. Están pidiendo que derive esa función. Les espero 2 minutos y luego empiezo a hacer.
Dice, Pero dice, Dice, sería x 4 tercios elevado a la 4 tercios X a la 4 tercios. a la 4 tercios. ¿Qué más? Ah, tú me estás hablando de esta multiplicación. Sí, eso. Todavía no de la derivada. A ver, dícteme el resultado de la derivada. De hecho, Carlos ya les ha orientado bastante de lo que hay que hacer. A ver, fíjense, chicos. listen es 4 tercios de x a la 1 tercio. X a la 1 Potencia tercio. un tercio. Sí. Jason. Perdón, Jason, ¿cuál es tu apellido? Trujillo. Trujillo. Sí. Ya. A ver, miren, chicos. Primero, siempre voy a analizar la estructura de mi función. Y la estructura de mi función me está diciendo que aquí tengo un producto. Y aquí podría aplicar la regla del producto. Pero ocurre que la regla del producto todavía no la hemos aprendido, ¿no? Vamos a aprenderlo un poquito más adelante. Entonces, yo tengo que buscar la manera de convertir esto en una función que tenga esta forma, x a la n. Y sí se puede, porque es multiplicar dos valores con la misma base. Esta y va a ser igual también a x por x a la 1 tercio. ¿No ve? X a la 1 tercio es la raíz cúbica de x. Y como tengo la misma base, esto es igual a x a la 1, la potencia de este, más 1 tercio. ¿No ve? Cuando multiplico valores con la misma base, las potencias se suman. Regla básica de potenciación. Y 1 más 1 tercio, esto viene a ser 3 tercios, termina siendo pues x a la 4 tercios. Entonces yo tengo mi función x a la 4 tercios, que es exactamente igual que esta. Estas dos son iguales. ¿No ve? Ya está, ya tengo de la forma x a la n. Ya puedo derivar. Y su derivada va a ser entonces, este 4 tercios baja. Y ahora va a ser x a la 4 tercios menos 1. Fíjense que este menos 1 yo lo estoy poniendo todavía porque estamos aprendiendo. Luego ya se lo hace mentalmente. Por si acaso, en algo más de 2 minutos se va a cortar nuestra primera sesión. Ya saben que después de un ratito yo vuelvo a conectarme, ¿no? Entonces, el resultado termina siendo el que nos dictó Jason, 4 tercios, x a la 1 tercio. Carlos nos dijo esto. En realidad, él ya nos orientó bastante, ¿no? Porque ya nos dejó listo para derivar. Y este es el resultado. ¿Se entendió? Esa Sí. parte puede repetir, por favor, todo. O Claro sea, que sí. el principio, por favor, sí. Ya. Miren, más adelante vamos a aprender las reglas del producto y las reglas del cociente. Pero todavía no lo hemos aprendido. Entonces, si no lo sabemos, pues no lo aplicamos. Pero cuando yo analizo la estructura de mi función, estoy observando que tengo dos valores con la misma base. Entonces, eso me permite, pues, sumar los exponentes, ¿no ve? 1 más 1 tercio. Lo que me dice que esto es igual a x 4 tercios. Entonces, ya tengo la forma x a la n. Esta forma. Donde n es igual a 4 tercios.
¿Lo ve? Por tanto, la derivada va a ser el n baja, 4 tercios. X a la 4 tercios menos 1. 4 tercios menos 3 tercios a la 1 tercio. Y listo, ese es mi resultado. ¿Han visto? O sea, estoy aplicando ciegamente esta regla. Tengo esta función, aplico la regla. Y listo. Fíjense que no es algo difícil, es algo que simplemente yo voy aplicando de forma, si quieren, no sé, las reglas se aplican como caballo cochero, sin apartarme de las reglas. ¿Dónde viene mi inventiva? La inventiva va a venir en tratar las funciones, en aplicar todas las reglas de álgebra que ya las conozco, y pues encontrar una solución elegante. Ahí viene mi inventiva. Pero al momento de derivar, aplico la regla y punto. Eso es bien importante, hay que tener disciplina con la aplicación de la regla. Y la regla me dice n por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. Listo.